¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es sábado. Estamos aquí en la Escuela de Formación Política de Tlalpan, Tlamatini. Bueno, mi nombre es Héctor Tlatempa, les doy la bienvenida en su programa Puntos Suspensivos. Mi compañero Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, tenemos aquí un gran invitado. Tenemos al profesor Luis Llanes Lagunas. Él es enlace de la Secretaría de Formación Política en Tlalpan. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conocerte. Y bueno, lo tenemos aquí para comentar un poco acerca del tema del aeropuerto de Texcoco. Entonces queremos platicar cuál es tu punto de vista, cómo lo ves, los pros, contras, porque bueno, se está manejando mucha información, prácticamente los medios masivos están apoyando el aeropuerto de Texcoco, pero al parecer, bueno, se va a hacer una consulta, que es lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, para que el pueblo decida. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento en casa aquí en la Escuela de Formación Política de Tlamatini. Llevamos ya 2 años debatiendo temas aquí en Tlalpan. Bueno, el asunto del aeropuerto tiene varias facetas, ¿no? Para empezar, hay un hecho real, concreto, que la demanda de las comunicaciones, ¿no? La disminución del transporte terrestre, la cancelación, lamentablemente, del transporte ferroviario para pasajeros, fueron generando unas condiciones de una saturación del actual aeropuerto de Benito Juárez de Ciudad de México. Y hay que estarlo diciendo, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por varias razones. Si uno ve en cualquier vuelo una de las revistas de las aerolíneas y ve el anuncio de sus vuelos que tienen estas aerolíneas, verá un dibujo muy, muy simpático de la República, ¿no? Muchas líneas, pues, muchas rayitas, ¿no?, hacia diferentes ciudades, pero todas a partir de Ciudad de México. Esto implica que a simple vista se puede observar que hay una saturación del espacio aéreo de la Ciudad de México. Están aterrizando aproximadamente cada 2 minutos aviones, ¿no? Y también están saliendo aviones, lo cual implica... Y la espera, que son 2 horas y media hasta 3 horas, incluso vuelos retrasados, es bastante complicado para el viajero. Sí, porque además hay también un asunto, incluso uno va actualmente al aeropuerto de Benito Juárez y ve un letrero antes de las salas de abordar, en donde dice el aeropuerto de Benito Juárez no es el responsable de las demoras, eso, ¿no? Entonces ya las aerolíneas dicen es el aeropuerto porque las instalaciones no están adecuadas, o las aerolíneas por razones de operación de ellos también no están adecuadas. Por ejemplo, hace 1 año nos dejó varados un Aeroméxico, por cierto, en Zacatecas, simple y sencillamente porque se demoró el vuelo en salir de Ciudad de México a Zacatecas y todos los vuelos van bien, entonces, y entonces nos dejaron varados. ¿Y cuál era la explicación? Es que la tripulación pues ya salió de turno porque se tardó en despegar de la Ciudad de México, pues se venció el tiempo de su turno y Aeroméxico no quiso pagar seguramente turno extra o viáticos extras a la tripulación, y por lo tanto, bueno, pues es que es complicado porque hay un lineamiento que marcan las leyes internacionales de vuelos sobre cuánto tiempo pueden volar los pilotos. Entonces, si rebasan esa línea, ya no pueden despegar. Y sucede mucho en aeropuertos congestionados como el de la Ciudad de México. Sí, inclusive los vuelos internacionales se sabe que dicen que los vuelos internacionales, la tripulación cobra un sueldo para aterrizar en Ciudad de México. O sea, el problema existe, no lo podemos obviar. Es real, sí, ¿no? Es complicado. Y claro, la dinámica económica, etcétera, nos plantea que hay un problema de saturación del espacio. Eso está claro. Ahora, ¿cómo se
fue resolviendo paulatinamente. Por ejemplo, se tiene el aeropuerto de Toluca, se tiene un aeropuerto bueno, el de Santa Lucía es militar, es militar, es la pista más grande que hay en la República. Hay un aeropuerto en Puebla, hay un aeropuerto en Querétaro, hay un aeropuerto en Morelos, ¿no? Entonces, hay un sistema de aeropuertos de baja escala, diríamos, ¿no? Sí. En la zona del Valle de México, ¿no? En la zona conurbada del Valle de México. Pero aquí hay un asunto también en el cual se entrelazan los grandes intereses económicos. Y bueno, síguele la pista. Yo soy economista, por eso generalmente trato de buscar la explicación en eso. ¿Por qué el aeropuerto internacional de Toluca está operando actualmente al 20% de su capacidad? ¿No? ¿Por qué el aeropuerto de Querétaro no está funcionando como un aeropuerto de diferente saturación? En fin, ¿por qué? Porque hay una decisión deliberada de quienes pretenden hacer un gran negocio, el negocio, yo diría el negocio del siglo, y no es nada más así porque como decir la fiesta del siglo, ¿no? No, es el negocio para todo el siglo XXI y gran negocio. Sí, gran negocio. Pretenden hacer un gran negocio con la especulación, de los terrenos, con la especulación, próxima especulación inmobiliaria, etc. Y sucede que toman una de las decisiones más absurdas, de dónde ubicar, ampliar la capacidad de recepción de vuelos y de salida de vuelos en el lugar más absurdo, en el lago, en el lecho de un lago. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay terrenos federales que no necesitas pagar indemnizaciones por expropiaciones, pero todos los terrenos que se compraron adyacentes, pues dicen que hay algún dato que plantea que se compró el metro cuadrado a 43 pesos y ahora lo están vendiendo a 3,000 o 4,000 pesos. En fin, hay ya todo un proceso de especulación sobre el suelo terrible. Entonces, en muchas ciudades grandes existen diferentes opciones de aeropuertos que funcionan en paralelo, ¿no? El aeropuerto, por ejemplo, de Barcelona, es el antiguo, antes de las Olimpiadas de Barcelona, hay un aeropuerto que era el que funcionaba y luego juntito se creó el otro y funcionan. En fin, yo no soy técnico en aeronáutica, ni mucho menos, pero sí, con esta polémica nos hemos ido enterando de estas cosas. Claro. Por ejemplo, la forma en que están orientadas las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez implican que los aviones entran así, entran por la Colonia del Valle, ¿no? Claro. Y aterrizan en el aeropuerto. Son dos pistas que tienen un mantenimiento que no es cualquier cosa, porque también ahí en esa área del aeropuerto hay hundimientos diferenciales, ahí está juntito el peñón, ¿no? Claro. Y el peñón impide un hundimiento de alguna parte. Y en el lado donde está el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ahí también suelo que se hunde, ¿no? De hecho, tengo entendido que cada año se le tiene que estar dando mantenimiento precisamente por lo que mencionan. Sí. Ahora, es muy, dirán, bueno, ¿y a mí qué si yo no vuelo, no? Si no sé el avión, pero se pueden ver cómo está el hundimiento. Por ejemplo, quien viene en la línea A del metro, verá que ahí las vías se hunden diferencialmente. ¿Por qué? Porque la zona es así. Bueno, entonces, hacer el aeropuerto internacional, ampliar el aeropuerto, hacer un nuevo aeropuerto que tendrá en el corto plazo de 6 años más, 3 pistas, con una orientación diferente, lo cual haría que los aviones entraran de una forma diferente, ¿no? Y tendrían que entrar con una limitante que yo creo, no puedo calcular muy bien, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero hay una limitante, se llama Popocatépetl.
Claro. Sí, incluso hay regulaciones para el tema de volar sobre volcanes activos, Sí. por el tema de cenizas y esto. Entonces, sí tendrían que tener bien Seguramente atendido le ese analizaron ahí, ¿no? Sí. Entonces, seguramente analizaron esa parte, pero a mí no deja de causarme extrañeza que los aviones tengan que entrar en una forma diferente por la orientación de las pistas. Bueno, sí, gran parte de esto es que se hace una línea de aviones y tienen que hacer un vector para que se formen, como Sí, los como- autobuses sí, cuando sí. van a entrar Sí. a las terminales, igual los aviones. Si se han dado cuenta, bueno, viendo de sur a norte, muchas veces tenemos esa vista bonita Sí. de ver muchos aviones formados, uno tras otro. Es un tema que es más para organización que por cómo están orientadas Sí, el control las de pistas, vuelos, sí, ¿no? control de vuelos. Y que es una maravilla esa cosa, porque parece que están en una espiral, ¿no? Sí, Los aviones sí, van sí, bajando sí. de piso, van bajando hasta que le toca a uno y ¡pum! Y entra y aterriza. Pero también el que va a despegar, ¿no? Entonces el que va a despegar tiene que tener una espera. Toda esta mecánica de cómo funcionan prácticamente esto es impresionante. Yo tengo entendido, hay una empresa que se llama MIR, ¿no? Que fue la que contrataron desde que se discutió el aeropuerto en Tizayuca, desde la época de Vicente Fox. Bueno, desde antes de Vicente Fox está la discusión de cómo resolver un problema que se veía venir y que ya lo tenemos encima. Ahora, no va a colapsar mañana, pero se ha inundado últimamente. 2 veces en este año se ha inundado el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y han tenido que mandar aviones a otros aeropuertos. Es más, el mismo aeropuerto de Santa Lucía. Y hay un problema grande respecto a que justo esta centralización y tener el principal aeropuerto en el centro del país, como dices, en el Valle de México está rodeado por diferentes aeropuertos, pero no pueden soportar cierto tipo de aeronaves. Sí. Por ejemplo, los nuevos aviones de Airbus, los enormes, estos, solamente pueden aterrizar aquí en este aeropuerto. Entonces, digamos que en la primera etapa del nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se tendrán 3 pistas, pero para que funcionen esas 3 pistas se tienen que cancelar el funcionamiento de las 2 pistas actuales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y el Aeropuerto de Santa Lucía, lo cual también implica un riesgo estratégico, pues, ¿no? Sí, claro. El estudio de MIR fue sobre la base del espacio aéreo, y cuando ellos dicen que Santa Lucía es incompatible, están planteando la incompatibilidad de Santa Lucía con Tizayuca, que era una propuesta. Era una de las opciones. Era una propuesta que estuvo en discusión en el estado de Hidalgo, etcétera, etcétera, y se tenía pensado todo un desarrollo de comunicaciones viables para conectar los 2 aeropuertos. Se canceló esa propuesta, pero los promotores del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dicen que el aeropuerto Benito Juárez y las 2 pistas propuestas para el aeropuerto de Santa Lucía serían incompatibles, cuando la verdad no es que se planteó así. Ahora, el estudio de MIR es sobre el espacio aéreo, no sobre el subsuelo. Claro. Ese es otro asunto, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que estamos en el peor de los mundos? Porque se plantea una convocatoria muy riesgosa, pero una convocatoria para la propuesta del diseño. ¿Y quién gana la propuesta del diseño? Uno de los arquitectos más famosos del mundo, constructores de los aeropuertos, etcétera, etcétera, que está asociado con un arquitecto mexicano, ¿no? Que, entre otras virtudes, ¿no?, que las debe tener, es que es yerno de Carlos Slim. O sea, bueno, digo, cada quien escoge su familia política, ¿no? Pero se le conoce a este arquitecto su obra de el Museo Sumaya, que es un museo bonito, etc. Eso es lo que se conoce. Pero bueno, el hecho es de que se juntan estos 2 portentos arquitectónicos y crean esta cosa este diseño modernista, etcétera, etcétera. Lleva la misma obra de la
de la barda perimetral ya tiene muchos asegúnes. ¿Por qué? Porque se le asignó directamente al ejército. Al ejército. Por una razón de lógica de contratación de obra. Es similar a, es la misma sustento legal que lo de la estafa maestra, ¿no? Asignación directa a una universidad para un trabajo X. Acá, asignación directa al ejército para hacer la barda perimetral, que por cierto se elevó su costo. Bueno, por si fuera poco, para tener viabilidad para que aterricen aviones pesados y despeguen aviones pesados, etcétera, etcétera, se requieren pistas con determinadas características. Se ha planteado, ingenieros del Instituto de la UNAM, de los institutos más prestigiados mexicanos, han planteado que el suelo es fangoso, etcétera. Claro, se puede construir aeropuertos en medio del mar, eso sí, claro, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta? Entonces, pensar en construir ahí, seguir construyendo ahí, implica varias cosas. Yo no sé si ustedes se recuerden que cuando Fox planteó el aeropuerto de Unatenco, el secretario de Comunicaciones y Transportes salió a decir que hasta los patos, ya habían hablado hasta con los patos, y los patos ya habían dicho que no había problema, ¿no? Quiere decir que la cosa esta de los patos no es cualquier cosa, es algo complicado. Hay aeropuertos que tienen halcones para cazar a las gaviotas, a las aves, a las aves. ¿Por qué? Pues porque es un riesgo. Sí, últimamente ya son drones los que las empiezan a empujar fuera de la zona. Sí, es muy riesgoso para aeronaves grandes y pequeñas. El impacto son costosísimos. Incluso pueden provocar un accidente grave. Sí, entonces, quiere decir que hay algo de razón en la preocupación de las aves. Ahora, cámbiale a las aves sus rutas migratorias, no lo haces con señales de tránsito, ¿no? O sea, no lo haces de un día para otro, no les dices, hey, ¿qué creen que está prohibido volar aquí? No puedes, ¿no? O sea, las aves tienen todo una memoria histórica, ¿no? de sus migraciones. Yo veo muy complicado que se llegue a resolver ese asunto así. Pero viene otro asunto. Pues todos sabemos que Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? Se construyó sobre el agua. Y que uno de los graves problemas que tenemos como ciudad es precisamente el problema del agua, tanto del subsuelo, tanto la escasez también para el consumo de agua, como la administración del agua de lluvia, porque cada vez tenemos más problemas de inundaciones, y justamente en la zona colindante con el aeropuerto es donde más se ve, ¿no? Sí. Ahora, secar el lago que sirve como vaso regulador de los mantos freáticos de Ciudad de México, porque ahí no hay que olvidar que confluyen 9 ríos que han dado sustento al Valle de México. Y es un espacio muy importante, o sea, es mucho más grande incluso que toda la zona de Chapultepec. Es un lago 3-4 veces más grande, y creo que hacia futuro, de hecho los ambientalistas son los únicos que mencionan que pensando a futuro no se ha hecho ese estudio, o sea, carece de este punto de después qué va a pasar, ¿no? Siempre pensamos en el ahora, muy económico, como usted dice, es un aeropuerto que tiene mucha inversión y va a generar recursos y va a apoyar a que haya más turismo, etcétera, pero después qué vamos a hacer sin agua, ¿a costo qué? Exacto. Realmente, ¿no? Sí, es un tema. Y en esencia es economía. Sí, exacto. O sea, economía pensada desde otra perspectiva, no la economía de corto plazo, ¿no? De la máxima utilidad en el menor tiempo posible, porque esa es un poco la visión de quienes diseñan los esquemas
financieros para este tipo de obras, que este es otro asunto que, ¿no? El esquema financiero es perversísimo, ¿no? En fin, pero centrémonos en la parte esta, de la sustentabilidad, no nada más de la zona aeroportuaria, de la nueva zona aeroportuaria en caso de que continúe esta barbaridad, sino la sustentabilidad de la Ciudad de México, porque ¿cómo vamos a recargar el manto freático? Exacto. O sea, ¿cómo se recarga el manto freático sin tener ese vaso regulador, que es lo que nos queda en la zona metropolitana del Valle de México? ¿Cómo? Estamos requiriendo agua, la traemos de más lejos cada vez, ¿no? Porque no hemos recargado nuestro manto freático, ¿no? Bueno, están muy jóvenes, pero Gracias. quien quiera pasa por el Paseo de la Reforma y ve la columna de la Independencia y ve un montículo sobre la cual está, pero cuando se inauguró ese monumento estaba a ras de piso, lo cual quiere decir que la ciudad se ha hundido. Si ustedes van al Palacio de Bellas Artes, verán clarísimo cómo el palacio está hundido. Es más, Catedral de Ciudad de México, gracias al esfuerzo de la comunidad internacional de la UNESCO, se logró rescatar del hundimiento diferenciado. Aún así tiene una inclinación marcada. Sí, entra uno y dice, ay, me estoy mareando, ¿no? Estoy mareado, pero sí hay todo un proceso ingenieril para evitar el hundimiento diferenciado. Tratarán de que se hunda homogéneamente para que no se destroce. En fin, si no vemos esas cosas que son de la cotidianidad, no podemos imaginarnos cómo va a ser la Ciudad de México, esta gran concentración humana, ¿no? Plural, pluriétnica, pluricultural y muchas cosas. ¿Cómo va a ser si no tenemos resuelto un problema del subsuelo? ¿No? Ahora, olvídense ustedes de eso. También es un problema ambiental, contaminación ambiental. Y aquí voy a otra parte criminal que están haciendo los constructores. Están devastando los cerros. Sí, por el tezontle. El tezontle del Estado de México, están usando todo el tezontle que se puede y están devastando las comunidades. Ya hay 7 comunidades que prácticamente se le están hundiendo la propia comunidad porque están extrayendo compulsivamente, porque cada vez que llueve, pues necesitan más tezontle para apuntalar más el agua. Pero por si fuera poco, el agua que tiene ese lago es salubre. Y entonces la sal también va a corroer lo que quiera. No hay un material que yo conozca o que se conozca, al menos que se haya dicho últimamente, que no tiene el peligro de la corrosión. Entonces, las varillas que están inmensas, pues se van a corroer. ¿Cuánto va a costar el mantenimiento y quién lo va a mantener? Esa es otra cosa. Adelante. Voy prácticamente muy seguido ya a la universidad de la UASM de San Lorenzo, Tezonco, y ahí está precisamente el cerro de Tezonco, y ya le hicieron una cuarta parte del cerro. Está mochado ya. Siguen saliendo trailers, y va a traer un impacto también, ahora que terminen de quitar este cerro de Tezontle, va a traer un impacto también fuertísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí en la Ciudad de México. Entonces, todo eso, pues como bien dices, Luis, está afectando muchísimo. No estamos viendo realmente todas las repercusiones que nos va a traer, ¿no? Aquí a la ciudad. Y en este sentido, a 20 y pocos días de la consulta ciudadana, ¿sí es opción el tema de pasarlo a Santa Lucía? Arrancándole a una base estratégica, si bien siempre hemos sido un país pues que evita los conflictos y es un tema muy ahí es la principal base. Esa es la propuesta de Morena. De Morena. O sea, construirlo, ¿no? En Santa Lucía. La propuesta se basa en la viabilidad técnica, ecológica y económica. Bien, si se construyen 2 pistas más en Santa Lucía, le da solución a ese problema con el cual iniciamos la plática, ¿no? Claro.
Y además le das mejor operatividad al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con lo cual haces más ágil todo. Desde luego que se va a requerir mejor infraestructura para intercomunicar Santa Lucía con Ciudad de México. Bueno, es rapidísimo. La verdad que llegar a Santa Lucía, solo la zona de Indios Verdes, bastante complejo, pero está relativamente hay formas cerca, para resolver. ¿30, 40 minutos? Sin tráfico, sí, con tráfico. Sí. Ahora, el chiste es que debes de tener un transporte eficiente y confinado. Sí. Entonces, si tú tienes un tren rápido, de veras, ¿no? Puedes resolver ese lapso, ¿no? Y entonces las interconexiones y las aerolíneas internacionales pueden muy bien diseñar sus llegadas y salidas, ¿no? Por ejemplo, Air France llega a Cancún, no llega a Ciudad de México, llega porque el vuelo viene saturado porque turistas vienen a Cancún, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñas mejor el uso de la infraestructura aeroportuaria? Por ejemplo, el aeropuerto de Toluca iba a pasar el tren Toluca-Ciudad de México, pues no lo desviaron estos bárbaros, ¿no? Y entonces, si el tren pasaba por el aeropuerto de Toluca, interconectabas con un transporte terrestre eficiente a estos dos aeropuertos. En fin, ahora, ¿qué es lo que pensamos que se tiene que plantear? Hoy por hoy hay una solución inmediata que plantea, por ejemplo, hacer los vuelos internacionales que se atiendan y se sustenten en la terminal 2 o 1 de la Ciudad de México, y los vuelos nacionales en la terminal 1 o 2, o sea, y que ahí lleguen y arriben. Creo que los internacionales se está previendo que sea en la 2, ¿no? Entonces, todos los vuelos internacionales van y llegan a la sala de abordar, ¿no? Los aviones, y los descargan ahí en la 2. Actualmente están campechaneados, Sí, ¿no? están claro. Todos los vuelos nacionales que lleguen y que los despachen en la terminal 1. Bueno, y los vuelos de carga, o sea, que se requieren aviones grandes y de mercancía, etcétera, que vayan a Santa Lucía, en tanto se resuelve lo de las otras dos pistas. Esta sería una solución inmediata. Ahora, lo que nosotros estamos planteando es que nos consulten. Sí. Que consulten hay quienes dicen, y a mí cuando dicen, es que el aeropuerto va a costar tanto y son tantos millones de dólares, etcétera, y le preguntan a los inversionistas, ¿y de dónde estás sacando tu inversión? Pues hay un fideicomiso. Ahora nos hemos enterado que hay un fideicomiso que Nacional Financiera está organizando, bueno, ya organizó para revender los derechos de aeroportuarios que le sirvieron para vender la construcción de la segunda terminal, la terminal 2. Entonces, es un absurdo ahí financiero que están construyendo. Que ya se hizo, ¿no? Ese es un asunto financiero, que además hay un fideicomiso particular en un banco que se llama Inbursa, ¿no? Hasta eso se sabe. Ahora bien, y ve uno esta escena en la avenida, en el eje, digamos, en el circuito que va por el aeropuerto, en el circuito interior, y ve en el paso a desnivel a la gente viendo aterrizar y despegar aviones, ¿no? Es una cosa impactante. Pero esa gente tiene que opinar. Tenemos que opinar todos, y hay que estar listos e informarnos. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un gustazo estar aquí con Luis Yáñez. Él es enlace de la Secretaría enlace de la Secretaría de Formación Política de Tlalpan. Ha sido un gusto. Ojalá podamos seguir platicando de este tema y de otros más. Pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Algo que guste para cerrar? Por favor, informémonos y participemos, informemos a todos nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, alumnos, compañeros de trabajo, de que es la primer consulta que se le hace a la población para una decisión de gran magnitud, de una gran decisión y de impacto histórico para México, para darle viabilidad a la zona metropolitana conurbada del Valle de México. Informémonos todos.
Pues ahí está, amigos, ahí está la invitación. Muchas gracias, Luis. También no se pierdan el próximo lunes nuestro programa Puntos Suspensivos. Vamos a seguir y vamos a retomar el tema del debate del aeropuerto. Y pues los esperamos el lunes. Gracias y pasen un feliz sábado. Nos vemos el lunes a las 6. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bueno, Muy bueno. Ese Pablo, mira, nomás me hace improvisar.